Bendiciones, maestro Briseño en vivo. Pido disculpas porque en el momento que estoy transmitiendo entró una llamada y tuve que cortar la transmisión. Una llamada que es urgente, y tuve que parar la transmisión. En esta oportunidad voy a hablar acerca de lo que es el don de profecía y el oficio del profeta. Estamos transmitiendo en vivo desde el estado de Nueva York, Brooklyn, para lo internacional, para el mundo, completamente. Estamos entrando en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, y aún hasta el continente africano. Me han escrito acerca de lo que hemos grabado anteriormente. Ha sido una gran bendición. La verdad es que en menos de una hora estuvieron aproximadamente más de 3.000 personas conectadas. Entraron y vieron el video en menos de una hora. Y eso fue una bendición. Nos toca ahora voy a hablar acerca del don de profecía y el oficio del profeta. Quisiera, por favor, que fuera paciente conmigo, porque voy a estar leyendo algunos pasajes para corroborar lo que estoy enseñando. Y a algunos le parecen gorrosos de que uno lea las escrituras, pero no hay forma de cómo enseñar verdades bíblicas, sino leer las escrituras para demostrar que lo que estamos enseñando es palabra. ¿Ok? Vamos a ver lo que es el don de profecía y el oficio del profeta. Para mayor comprensión de estas funciones en la dispensación de la gracia, haremos un estudio en relación al profeta del Antiguo Testamento, de la antigua dispensación. Vamos a ver su carácter, o sea, que tiene que ver con el espíritu del profeta, sus funciones, entre otras cosas. El don de profecía como manifestación del espíritu y el oficio de profeta como ministerio dado por Jesús, según lo que está establecido en Efesios 4, dice, Él constituyó profetas. Es algo tan serio que en el Antiguo Testamento, en la antigua dispensación, en los tiempos de los profetas, habían escuelas de profetas para instruir a quienes tenían el llamado de parte de Dios. Óigeme, a quienes tenían el llamado de parte de Dios, no el que se inventaba un don de profecía. No era cuestión de que cualquiera se levantaba y era profeta. Él tenía que tener un llamado y era corroborado por los profetas. En el caso de Elías con Eliseo, y para ustedes contar. Yo descubría como profeta que tú tenías un don de profeta, eres llamado por Dios por profeta, como para el ejercicio del oficio del profeta, pues te enviaba a una escuela a estudiar. Esto era tan serio, que muchos de los que profetizaron en nombre de Dios sin ser enviados por Él eran totalmente lapidados, muertos, enterrados a piedra. Alguien se levantaba y dice, así dice el Señor, y no era Dios el que lo había enviado a profetizar, era enterrados a piedra. Pero claro, en este tiempo, como no hay quien tire piedra, cualquiera se levanta y dice, así dice el Señor, porque estamos en tiempos proféticos y apostólicos. Y ni siquiera tiene una idea de lo que significa tiempos proféticos y apostólicos, que vamos a estar hablando más adelante. Eso lo vamos a estar aclarando en este estudio. Présteme muchísima atención, que vienen verdades que usted lo van a edificar y que van a tener que ubicar a un poco de gente que están en la iglesia profetizando y no son profetas. Y están cayendo en un terreno de condenación. No estoy diciendo que se van a perder, que se van para el infierno. Estoy hablando que están cayendo en un terreno de condenación y de maldición, en el sentido que van a ser cercenados por Dios y van a ser desechados por Dios porque están ocupando un lugar que Dios no los ha llamado todavía a hacer. Y eso hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Ahora, por la declinación moral del sacerdocio bajo el profeta Elí y sus malvados hijos, eso hizo que Samuel sintiera la inspiración de formar una escuela de profetas. Samuel vio la declinación que hubo en el ministerio de Elí y de sus hijos, y él pues tomó la dirección del Espíritu de parte de Dios para formar una escuela de profetas. Allí los jóvenes, mayormente los levitas, que eran llamados a ser profetas, se entrenaban para enseñar la ley de Dios al pueblo. Había una de esas escuelas en la ciudad de Rama, presidida por Samuel, y a la cual huyó David cuando Saúl lo buscaba para matarlo. Parece que había otra escuela en Gilgal, pues Samuel menciona a una compañía de profetas que pertenecía y estaba en Gilgal. Lo importante de esto es hacer entender que habían escuelas de profetas, como es como ahora.
Una persona que es llamada a cualquiera de los 5 ministerios está llamado a instruirse, a prepararse, a capacitarse para ejercer el don ministerial. Porque el ministerio tiene 3 etapas: llamamiento, preparación, envío. Dios llama, Dios capacita, Dios envía. ¿A quién Dios envía? Lo que capacita. ¿A quién capacita? Lo que llama. Me preguntó una persona: maestro, ¿qué tiempo tiene Dios entre el llamado y el envío? Lo que tarda en capacitarte y prepararte. En mi caso, Dios tuvo 14 años preparándome para enviarme al ministerio. 14 años sentado a los pies de un hombre que conoció las Escrituras. Aprendí 14 años para ser enviado al ministerio. Ahorita la gente quiere ir a un ministerio sin ser preparado, sin ser estudiado. A ellos no les importa nada. Simplemente Dios me llamó y a su nombre gloria y para adelante. Y se tiran y se lanzan sin tener conocimiento de lo que están haciendo. Eso no funciona así. Ellos se enviaron. Son llamados, pero ellos se enviaron porque no están preparados para que Dios los envíe. Eso es muy delicado. En los días de Elías y Eliseo se hacía referencia a los hijos de los profetas que vivían juntos en Gilgal, Betel y Jericó. Estas escuelas eran, sin duda, para la enseñanza y estudios de la ley y la historia de Israel, y en ella se cultivaba también la música y la poesía sagrada, porque también se profetizaba. Las escrituras sagradas, óigame, las escrituras sagradas vino a ser una parte importante del trabajo de los profetas. Las escrituras sagradas vino a ser una parte importante del trabajo de los profetas. A estos jóvenes se les preparaba mental y espiritualmente para ver que estuvieran en capacidad de ejercer una mayor vocación profética para el bienestar del pueblo. Un gran porcentaje de los que está escrito, en el Antiguo Testamento, en el canon del Antiguo Testamento y parte del Nuevo, oiga bien, fue producto de palabras dadas por el Espíritu Santo en inspiración a la vida de los profetas, y que estos hicieron recopilación de ella. Presta muchísima atención a lo que estoy diciendo, que esto no es fácil. Esto es decir, yo soy profeta. Oye, perdóneme, yo no voy a decir de una forma despectiva ni peyorativa. Solo voy a dar una información, voy a ser claro. Cualquiera no es profeta, porque el profeta, la profecía, ni el don, ni el oficio de profecía o de profeta es cualquier cosa. Lo vuelvo a repetir, cualquiera no es profeta, porque ni el don de profecía ni el oficio de profeta es cualquier cosa. Así que tenga cuidado de decir soy profeta y usted no es nadie. Y estar profetizando en nombre de Dios cuando Dios usted no lo mandó a profetizar, ni estar profetizando a merced, a capricho propio cuando usted dice profetizo sobre ti. Usted ni siquiera tiene una idea de lo que está diciendo. Cuando alguien dice profetizo sobre ti, eso ni siquiera tiene una idea de lo que está diciendo. Tenga cuidado con ese tipo de personas. Presta atención. Mis hijos, las escrituras sagradas vino a ser una parte importante del trabajo de los profetas. Ya lo expliqué. A estos jóvenes se les preparaba mental y espiritual para ver que estuvieran en capacidad de ejercer una mayoría vocación profética por el bienestar del pueblo. Un gran porcentaje de los que está escrito en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo fue producto de palabras dadas por el Espíritu Santo en inspiración a la vida de los profetas, y que estos hicieron reconocer. ¿Qué son tiempos proféticos y apostólicos? Son expresiones que he escuchado, maestro. Son expresiones que he escuchado a menudo. Maestro, estamos en tiempos proféticos y apostólicos. Perdóneme, ¿qué son tiempos proféticos y apostólicos? Le pregunté a una persona y lo único que me supo responder fue, bueno, maestro, tiempos proféticos y apostólicos son tiempos proféticos y apostólicos. ¿Pero qué es eso? ¿Qué tú me quieres decir con cuando expresas que estamos en tiempos proféticos y apostólicos? Vamos a ver esto. ¿Hasta dónde esto es una verdad? Porque la gente dice y ni siquiera sabe lo que dice. Vamos a ver. Estos tiempos no tienen nada, pero absolutamente nada que ver con la proliferación de profetas y apóstoles. Porque parece ser que se volcó una gandola de apóstoles y una gandola de profetas, que ahorita todo el mundo es profeta y todo el mundo es apóstol. Ya está en extinción el ministerio de maestro, el ministerio de pastor, no diga el maestro ni se nombra. El ministerio de pastor ya nadie quiere ser pastor, todos los pastores pasaron a ser apóstoles. Y lo duro del caso fue que se autonombraron, porque el ministerio, cualquiera de los 5 ministerios, tiene un llamamiento, una preparación, un envío.
Pero el llamamiento viene de parte de Dios en lo personal, pero el envío, después que Dios te prepara, sea cualquiera de los 5 ministerios, el envío después que Dios te prepara, va a ser a través de los elementos externos, o sea, el presbiterio, el conjunto de ministros, o por lo menos un ministro que reciba testimonio de Dios para que te imponga las manos y que tú seas enviado de parte de Dios, pero que Dios va a usar es un ministro ordenado y le va a dar testimonio para que tú seas enviado al ministerio. O sea, no eres solo. Pablo, si tú lo buscas en Hechos 13, lo vas a conseguir bien, donde Dios usó profetas y maestros para imponer las manos sobre Pablo y Bernabé para enviarlos al apostolado. 14 años después que Pablo ejercía el evangelismo, que Pablo ejercía el pastorado, y Pablo ejercía el ser maestro con Apolo, pues la Biblia dice que 14 años después fueron enviados al ministerio de apostolado, y Dios utilizó elementos externos como un profeta, como profetas y como maestros para enviarlos al ministerio. O sea que tú no te envías solo. Yo no sé quién envió a esta gente a ser apóstoles, porque no hay una debida ordenación como debe ser bajo los principios del reino, cumpliendo los principios de autoridad. La gente se está nombrando sola. Entonces, lo otro del caso es que los pastores se titulan el apostolado y a las esposas le llaman profeta. Entonces ya hay un jueguito, una guachafita, donde yo soy apóstol, pero mi esposa es la profetisa, o ella es la profeta, tú sabes, ¿no? Algo así como para no quedarme atrás. Eso tiene que ver con ser de prestigio, eso tiene que ver con buscar un estatus, una posición, como no quedarme atrás. La gente me ha dicho, maestro, ¿usted no se ha dado cuenta que usted es profeta? No quiero saber nada de la profecía. ¿Usted no se da cuenta que usted es pastor? No quiero saber nada del pastorado. Maestro, pero usted es un apóstol, yo no quiero saber nada del apostolado. No quiero saber nada de eso. Y no me hable de evangelista, no quiero saber nada de eso. El ser maestro me es suficiente. Y tengo 28 años en esto y estoy ejerciendo el ministerio bien y vengo ejerciéndolo bien. Ni siquiera estoy interesado en otro ministerio, ni quiero que Dios me llame a otro ministerio. Y si me llama, bueno, no me toca a otra. Pero no quiero que Dios me llame a más ministerio. Así de sencillo. Entonces, tiempos proféticos y apostólicos no tienen nada que ver con la proliferación de profetas y apóstoles. Todo el mundo es profeta y todo el mundo es apóstol en estos tiempos, tú sabes. Gentes que la preparaste tú, se sentaron conmigo a hablar, se sentaron conmigo a aprender, los enseñé, los entrené, estuvieron conmigo 4 años en mis escuelas, los gradué, me los conseguí un año después y ya son apóstoles. Digo yo, wow, ya me ganaste. O sea, me ganan así de pronto. Esto no es cuestión de competencia, pero es una forma de decirle, oye, pero ubícate, hermano. Ubícate, que el apostolado no es algo que viene de la noche a la mañana. Esto no es algo que me lo voy a conseguir en una tapa de una gaseosa, en una caja de un detergente. Esto no viene así. Ten cuidado con lo que estás haciendo. Por eso la Biblia dice con los que se dicen ser apóstoles y no son. Porque eso no es cuestión, eso no es problema de ahora, eso es un problema que viene desde hace mucho tiempo. Dice Apocalipsis, dice los que se dicen ser apóstoles y no son. ¿Ves? Porque no son. No son apóstoles, yo no lo llamo a ser apóstol, pero bueno, ellos no tendrán que dar cuentas al Señor con lo que están haciendo. Según los escritos del apóstol Pablo, estos tiempos, ¿cuáles? Tiempos proféticos y apostólicos, estos tiempos se determinan por una iglesia que tiene un carácter formado en el conocimiento y en la doctrina de los que los apóstoles aprendieron, dijeron y establecieron, de lo que los profetas anunciaron en la antigüedad, aunado a lo que aprendieron de Jesús. Fíjese esto. Óigame lo que son tiempos proféticos y apostólicos. Según los escritos del apóstol Pablo, estos tiempos se determinan por una iglesia que tiene un carácter formado en el conocimiento y en la doctrina de lo que los apóstoles aprendieron, dijeron y establecieron, de lo que los profetas anunciaron en la antigüedad, aunado a lo que aprendieron de Jesús y de lo que los profetas dijeron de Jesús. O sea que caminar en tiempos proféticos y apostólicos oiga lo que es caminar en tiempos proféticos y apostólicos, es vivir, pregonar, anunciar, vociferar y defender la doctrina que Jesús dejó en sus discípulos y que en ellos se complementó por instrucciones e inspiración del Espíritu, haciendo registro de lo que los profetas
anunciaron con anticipación acerca del Mesías y del programa de Dios. De esto dejó escrito el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Vuelvo a repetir, para citar, para irnos a las escrituras. Caminar en tiempos proféticos y apostólicos es vivir, pregonar, anunciar, vociferar y defender la doctrina que Jesús dejó en sus discípulos, que son los apóstoles, y que en ellos se complementó por instrucciones e inspiración del Espíritu, haciendo registro de lo que los profetas anunciaron con anticipación acerca del Mesías y del programa de Dios. Vamos a las Escrituras, que esto es lo que el Pablo dejó presentado, dejó plasmado, y esto es lo que el apóstol Pedro también presentó. Estos son tiempos proféticos apostólicos. Una iglesia que no tenga un mensaje cristocéntrico, una iglesia que no conozca lo que los profetas dijeron de Jesús, una iglesia que no conozca los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, como redención y los tipos de redención, como agoraxos, agoraxolutros y apolutrosis. Una iglesia que no conozca lo que es remisión, lo que es propiciación, lo que es regeneración. Una iglesia que no conozca lo que es el mesites, que viene siendo el mediador, que es Jesús como mediador, que es Jesús como el sumo pontífice, que es Jesús como nuestro redentor, que es Jesús como el vicario de Dios, que es un vicario contrario al sicario, que no conozca todo lo que tenga que ver con la niñez de Jesús, su adolescencia, que tenga que ver con su preparación, que tenga que ver todo lo que está escrito de lo que los profetas dijeron en cuanto a la vida, nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Si una iglesia no tiene un mensaje cristocéntrico, o se ha dado, o conoce, o tiene una cátedra de lo que es la cristología en sí, no una biografía de Cristo, sino una cristología en sí, los momentos más difíciles de Jesús, el vía crucis, los clavos, la corona, las heridas, las flagelaciones, el Getsemaní, las muertes que Jesús, que pasó en la cruz del Calvario, cómo Dios lo hizo maldición por causa nuestra, cómo fue al infierno, en la parte más baja de la tierra, cómo se levantó de los infiernos, porque Dios lo levantó, que fue lo que Dios usó para levantar a Jesús. ¿De qué se valió Dios para levantar a Jesús entre los muertos? Porque Jesús murió en pecado. No en pecado que él haya hecho, en pecado que Dios puso sobre él, porque Dios cargó el pecado de la humanidad sobre él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, si no conoces nada en relación a Jesús, de lo que los profetas dijeron y los apóstoles escribieron, ¿cómo tú puedes decir que estás caminando en tiempos proféticos y apostólicos si no sabes nada de eso? Esto no es fácil, no es fácil. O sea, a mí me da dolor ver a una persona que dice, hermano, estamos en tiempos proféticos y apostólicos. ¿Pero qué es eso? Explícame. Un maestro le dice, no sé. Entonces no hables eso. Siéntate, vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a enseñarte, vamos a instruirte. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, el capítulo 2, verso 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los profetas, de los apóstoles y profetas. O sea, hagan su edificación sobre lo que los apóstoles dijeron, de lo que los profetas anunciaron acerca de Jesús, porque el mensaje central del asunto, que es la piedra principal del ángulo, o sea, el mensaje principal del asunto es Jesucristo mismo, lo que dice el texto. Entonces, Pablo dice, edifíquense, hagan su edificación sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? Lo que los profetas dijeron, de lo que ellos corroboraron, de lo que ellos estudiaron acerca de la vida de Jesús. Entonces dice, hagan su fundamento edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo voy a hacer mi edificación en lo que los apóstoles hicieron su fundamento, o sea, su edificación. Ellos se fundamentaron ¿en qué? En lo que los profetas dijeron en relación al mensaje de
de Jesucristo, porque aquí la principal piedra del ángulo es Cristo, o sea, el tema central es Jesús. Los apóstoles, los profetas en el Antiguo Testamento hablaron de Jesús, los apóstoles estudiaron eso porque no estaba en el Nuevo Testamento, lo estudiaron, lo analizaron y ahí hicieron su fundamento. Y sobre ese fundamento recibieron inspiraciones de cosas nuevas en relación a la vida de Jesús. Entonces, caminar en tiempo profético apostólico es caminar en lo que los profetas del Antiguo Testamento dijeron en relación a la palabra, al mensaje de Jesucristo, a la persona de Jesucristo, que los apóstoles lo entendieron, lo asimilaron y a su vez recibieron nuevas revelaciones e iluminaciones para complementar el mensaje de los apóstoles y dar cumplimiento a lo que las escrituras en el Antiguo Testamento dijeron de Jesús y ellos lo dejaron plasmado en el Nuevo Testamento. Eso no es fácil. ¿Cómo conozco todo esto? Va estudiando, buscando, escudriñando. Mire lo que el apóstol Pedro dice. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Cuáles profetas? En la antigua dispensación. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo que les estaba dando información acerca de la persona de Cristo. El Espíritu Santo se centró en enseñarles el mensaje cristocéntrico a los profetas. Ellos escribieron de eso, del cual indicaba el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo que se centró en enseñarles lo relacionado a Jesús y profetizaran eso y que eso quedara escrito. Y esto fue lo que tomaron los apóstoles, lo aprendieron, lo asimilaron, lo corroboraron con sus escritos de lo que recibieron de parte del Espíritu Santo de Dios para corroborar lo que los profetas dijeron por el Espíritu. ¿Ya? Entonces ese tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Óigase, los profetas fueron cristocéntricos, no te enseñaron otro mensaje, sino el cristocéntrico. Ahí puso su fundamento Pablo, esto es lo que me interesa a mí. Dice, y la gloria que vendría tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, porque ellos no vivieron eso. Eso lo está disfrutando de usted, no lo vivieron. Aunque no lo entiendo, lo está disfrutando. Sino para nosotros, dice Pablo, porque ellos murieron esperando y no vieron al Mesías. Vendría tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. O sea, la predicación del Evangelio es un mensaje totalmente cristocéntrico de lo que los profetas en el Antiguo Testamento dijeron, dice el apóstol Pedro, de lo que los profetas en el Antiguo Testamento dijeron del mensaje que nosotros recibimos de Jesús mientras estuvimos con él 3 años y medio, del cual de ese mensaje, mucho de lo que Jesús nos enseñó, Pablo también lo recibió cuando fue traspuesto hasta el tercer cielo y recibió cosas que muchas de ellas no fueron permitidas decirlas, pero que en el tercer cielo el apóstol Pablo recibió grandes revelaciones e iluminaciones de las verdades de la gracia, de la justificación por fe y para ustedes contar de la salvación y para ustedes contar. Esas cosas están escritas, pero que primero los profetas en el Antiguo Testamento lo dijeron, los apóstoles los entendieron, lo escribieron, lo corroboraron, y ahora nos toca a nosotros como iglesia fundamentarnos en esas verdades. El hacer eso, tener una mente, por eso que Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. No tiene nada que ver con inteligencia, algo así, hermano, no sea bruto. Usted tiene la mente de Cristo. No tiene nada que ver con inteligencia. Tener la mente de Cristo es tener la misma forma de pensar que tuvo o que tiene Cristo Jesús. Y de la única forma que yo tenga la misma forma, valga la redundancia, de pensar que tiene Cristo Jesús, es que yo analice lo que está escrito en la Biblia de lo que Jesús piensa, de lo que Jesús dijo, de lo que Jesús estableció como doctrina. Ahí estamos. ¿Cómo descubrimos esto? Con gentes que estudien, no que lean la Biblia, sino que estudien las Escrituras. Es difícil, es muy difícil. Presta atención a esto. Es difícil que una iglesia que no tenga una mente renovada y
Vuelvo a repetir, es difícil que una iglesia que no tenga una mente renovada y edificada por la palabra se pueda mover en tiempos proféticos y apostólicos. Para moverse en estos tiempos hay que tener una mente profética y apostólica. Y para tener este tipo de mente se requiere tener un conocimiento de las verdades del reino, de lo que los profetas anunciaron en relación a Jesús y de lo que los apóstoles aprendieron y escribieron de él. Fíjense esto. Tiempos proféticos y apostólicos, tiempos proféticos y apostólicos, tampoco es la proliferación de profetas, de profecías. Oiga bien, presta atención. Tiempos proféticos tampoco es la proliferación de profecías dadas a nuestra propia merced o capricho humano, ya que la profecía es de fuente espiritual. Todo aquel que se levante profetizando de parte de Dios y la fuente y la inspiración de la profecía no desciende de él, el tal no será tomada por inocente. Su vida quedará estancada, cercenada por la providencia de Dios y será totalmente sacada de la posible bendición de Dios. ¿Por qué? Porque está ocupando un lugar que no le corresponde. Por eso es que he estado en congresos donde he sido invitado como predicador, como conferencista, y he visto cómo se han levantado gentes a profetizar que tienen soles, porque están en nuestra televisión, y se llaman profetas, y todo el mundo los respeta como profeta, pero el maestro del Señor que está aquí sentado, que puede analizar las cosas porque tiene un conocimiento de la palabra en relación a la profecía, me doy cuenta que ahí no hay nada de profecía. Que no hay nada de profecía. No niego que el hombre sea profeta, pero lo que está diciendo, como está él operando o ejerciendo su supuesto don, no hay nada de profecía. Porque cuando yo digo, profetizo sobre ti, y no es Dios el que me dice que te diga la palabra profética, pues estoy mal, estoy ocupando el lugar de Dios. Porque una palabra profética, eso es esa que viene de parte de Dios, a mí, para ti, para ti. Entonces, Dios me va a decir a mí, Dios me va a inspirar a mí en una palabra que te diga, pero Dios me va a decir qué es lo que te voy a decir. Por eso Dios le dijo al profeta Ezequiel, profetiza sobre los huesos secos. Dios le dijo a Ezequiel que profetizara. Ezequiel no profetizó a merced y a capricho, o porque me caes bien, o porque eres el que estás arreglando el congreso y me invitaste y me conviene profetizarte cositas bonitas para que me den una buena ofrenda y congraciarme contigo, por favor, por favor, por favor. ¿Hasta dónde vamos a estar cayendo en esa grosería? Eso es una vulgaridad entre el cuerpo de Cristo. Entonces, la Biblia dice bien claro que Dios le dijo a Ezequiel que profetizara sobre los huesos secos. Y después Ezequiel le preguntó a Dios, léalo bien, le preguntó a Dios, Señor, ¿qué les digo? Y Dios le dijo a Ezequiel, diles esto. O sea, Dios le dijo a Ezequiel, profetiza, pero también le dijo lo que iba a profetizar. Entonces, tiempos proféticos, no, negativamente no. No es la proliferación de profecías dadas a nuestro propio merced o a capricho humano, ya que la profecía es de fuente espiritual. Todo aquel que se levante profetizando de parte de Dios y la fuente y la inspiración de la profecía no desciende de él, de quien de Dios, el tal no será tomado por inocente. Su vida quedará estancada, cercenada de la bendición de Dios. Eso es para los que se están dando de profeta en este tiempo y que tú te das cuenta que no tienen nada de profecía, que analizas y haces un juicio. Hacer un juicio no es juzgarlos a ellos, sino juzgar lo que están haciendo, que te das cuenta que no tiene nada que ver con profecía. El texto, Deuteronomio, el capítulo 18, versos 18 al 20, dice así. Presta atención, cito. Profetas les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Óigame, todo lo que yo le mandare. Yo voy a decirte qué es lo que vas a decir. Tú no te vas a inventar, profetiza sobre ti. Tú no te vas a inventar, ten cuidado con ese tipo de gente que te están dando
palabras proféticas bonitas y hermosas y lindas, pero nunca te confronta con una palabra, nunca te dice lo malo que estás en oculto, nunca te lo dice. ¿Ya? Dice, y hablará todo lo que yo le mande a decir, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y dice, continúa, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Oiga, está hablando al profeta, o sea, que si es profeta de verdad, pero dijere palabras que yo no le mandé a decir, pero siendo profeta, se pone a estar dando profecías de dioses ajenos, los dos morirán. Los dos morirán. La intervención divina vendrá, los quitará del medio, morirán. Esto es a los que sí son profetas y profetizan palabras que Dios no dio. Y a los que sí son profetas y toman palabras de dioses ajenos y las expresan a un pueblo. ¿Cómo será a los que están ahorita profetizando en nombre de Dios y Dios no los llamó a ser profeta? Porque no son. Tome esa. Delicado. Delicadísimo lo que está pasando en nuestras congregaciones. Gentes que se la están dando de profeta y están entrando en un área de ocultismo, de la adivinación, tú sabes, ¿no? De la adivinación, donde tienes que ir a consultar con ellos, donde no es bíblico consultar con los profetas en este tiempo, que te lo voy a demostrar por la palabra. En el antiguo sí había una razón, te lo voy a demostrar por la palabra. Vamos a ver el espíritu del profeta. Ya hablamos de lo que son tiempos proféticos y apostólicos. Vamos a ver lo que es el espíritu del profeta. Cuando hacemos referencia al espíritu de la profecía, vamos a ver el espíritu de la profecía. Cuando hacemos referencia al espíritu de la profecía, estamos pensando en el carácter y en su naturaleza. Por tanto, ninguna profecía que se dé de parte de Dios viene a estar en contra del carácter y naturaleza de Él. Ya que Dios es la fuente de la profecía. Óigase bien, el profeta no solo está llamado a declarar la voluntad y los designios de Dios en una palabra, sino que viene a mostrar su carácter en una palabra profética. Por esta causa, el apóstol Juan dijo, probad los espíritus, y precisamente se refiere o hizo referencia a la profecía, Pablo dijo que los profetas deben ser juzgados, que lo que los profetas anunciaban debe ser juzgado, que toda profecía debe ser juzgada. Pero vamos a ver primero el pensamiento de Juan. Vamos a ver qué dice Juan. Eso está escrito en 1 de Juan 4, 1, 3. Y cuando Juan dice probad los espíritus, está hablando de la profecía. Está hablando de esto. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Es el carácter, si son de Dios, porque muchos falsos profetas, oiga que está hablando de los profetas, prueben el espíritu del profeta y el espíritu de la profecía. Lo que Juan quiere decir. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El que confiese que Jesús es el teantropos es de Dios, el Dios hombre. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Pablo en primera carta a Corintios, el capítulo 12, verso 29 al 33, dice así: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Los demás qué? Los demás profetas. O sea, los demás analicen la profecía. Porque yo no estoy llamado a juzgar al profeta, pero sí la profecía. Analizarla si conozco lo que es profecía. Porque hay estos problemas. El único que puede juzgar la profecía son los que conocen lo que es profecía. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, cae el primero.
porque podéis profetizar todos unos por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ahora, mire bien, esto fue notorio en el caso de Moisés, por causa de mostrar su propio carácter ante el pueblo y no el de Dios. Fue desterrado y desechado por Dios como profeta. Dios le dijo la segunda vez, en la primera le dijo golpea la roca, la segunda vez que le hablara a la roca para mostrar al pueblo su gratitud y no que la golpeara. Y esto fue lo que Moisés hizo, mostró al pueblo su supuesto enojo de parte de Dios. O sea, te voy a explicar. Un profeta era encargado de mostrar el carácter de Dios para bien o para mal. Dios le dijo a Moisés, la primera vez golpea la roca. Cuando Moisés golpea la roca, pues Moisés le está mostrando como profeta y representante de Dios ante el pueblo y representante del pueblo ante Dios, le está mostrando al pueblo que Dios está molesto y disgustado con ellos, porque golpeó la roca. La segunda vez Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca. Moisés le golpeó la roca. Dios le dijo, ¿por qué golpeaste en la roca? No me honraste delante de mi pueblo. Yo le quería mostrar mi gratitud a mi pueblo, no que estoy molesto con ellos. Y tú golpeaste en la roca la segunda vez cuando te dije fue que le hablases. Por tanto, no me honraste delante de mi pueblo porque no mostraste mi verdadero carácter ante él. Pues yo te desecho del ministerio y prepárate porque vas a morir y úngeme a Josué como profeta y a Eliezer como sacerdote, porque Aarón también se va. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un profeta del Antiguo Testamento era llamado a través de una palabra a mostrar el carácter de Dios, sea que Dios estaba airado, molestado, o que Dios estaba en paz o contento con el pueblo. En este tiempo, en el tiempo de la dispensación de la gracia, la palabra profética que viene de parte de Dios, oído, no viene para determinar juicio. Y lo voy a demostrar por la palabra. Bíblicamente hablando, maestro, Dios no cambia. Sí, Dios cambió en la cruz del Calvario. El Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, no es el mismo Dios de la gracia. Te lo voy a demostrar. En una ocasión, los discípulos le dijeron a Jesús que si quería ellos hacían descender fuego del cielo para acabar con una aldea de los samaritanos que no lo dejaron entrar. Dice la Biblia que Pedro se levantó y le dijo, Señor, hacemos que descienda fuego del cielo para que lo consuma todo. Jesús los reprendió y les dijo, no sabéis de qué espíritu sois. Oído, no dijo de qué espíritu sois, sino de qué espíritu sois. En otras palabras, ustedes no saben quién nos está influenciando para pensar así. Porque el Hijo del Hombre no vino a destruir, sino a salvar a las almas. Cómo Jesús hizo acto de propiciación e intercedió por un pueblo que no lo quiso recibir y que los discípulos estaban esperando que descendiera el fuego del cielo para acabar con todos ellos. O sea que cuando alguien se levanta en este tiempo profetizando juicio y maldición sobre las naciones, dicho juicio y dicha maldición no viene de parte de Dios. Porque cuando nosotros estudiamos lo que es propiciación, que es calmar la ira de un Dios ofendido, el acto de propiciación que se dio en el Nuevo Testamento o en los tiempos de Jesús o en la cruz del Calvario no es el mismo acto de propiciación que se dio en el Antiguo Testamento. La propiciación en el Antiguo Testamento reconciliaba a Dios con el mundo por un año. La propiciación que se dio en la cruz del Calvario reconcilió a Dios por la eternidad con el mundo. Por eso es que la iglesia recibió el ministerio de la reconciliación. O sea, anunciar un mensaje ante el mundo para reconciliar al mundo con Dios, no a Dios con el mundo, porque Dios no tiene problema con el mundo. Ya Dios quedó reconciliado. Ya se dio un acto de propiciación. ¿Se acuerda lo que es el propiciatorio, donde viene la palabra propiciación? El propiciatorio es la tapa del arca del pacto, una tapa de oro puro, pulido, y tenía dos ángeles de frente, en medio de esos dos ángeles caía sobre la sangre, y sobre esa sangre caía el fuego literal de Dios y consumía la sangre, no quedaba nada, en acto de que Dios quedaba reconciliado con el mundo por un año. Pero en Jesús se dio la propiciación por la eternidad. ¿Se acuerda usted que la Biblia dice que cuando Jesús resucitó, estaba un ángel al pie
de donde Jesús estaba y estaba otro sobre la cabeza. O sea, dos ángeles de frente donde Jesús estaba acostado, queriendo decir que aquí se hizo acto de propiciación. La ira de Dios quedó librada, ya quedó calmada por la eternidad. O sea, no espere que un Dios esté lanzando fuegos y terremotos y esté lanzando huracanes sobre las naciones para que la gente se arrepiente del pecado, porque Dios no va a hacer eso. Dios envió una iglesia con el mensaje del evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, y con el Espíritu Santo que va a convencer al mundo de pecado. O sea que si Dios empieza a mandar fuego, terremotos, tsunami, desastres sobre el mundo para que la gente se convierta, la gente venga a Él, Dios está invadiendo el ministerio del Espíritu y el de la iglesia, porque envió una iglesia con el Espíritu a predicar un mensaje de salvación. Por eso es que el Espíritu Santo no ha podido hacer el trabajo en el mundo, que es convencerlo del pecado, porque el mensaje que tiene nuestro evangelista en nuestro tiempo es un mensaje de desastre, un mensaje donde están mostrando a un Dios que es un tirano, que es un ogro, que es un desgraciado, que es un maldito que está acabando con todo el mundo. Ese no es Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué te dice a ti que después que Dios envió a su Hijo por amor al mundo lo va a estar odiando ahora? Eso no es bíblico, eso no es escritural. Entonces tenemos una contradicción en este tipo de profetas que se están levantando profetizando cosas de parte de Dios, que Dios no trabaja así. Viene maldición sobre Venezuela, viene maldición sobre los Estados Unidos, viene maldición sobre Puerto Rico, viene maldición sobre tal aldea, el fuego de Dios, tsunami, terremoto. Ese Dios no trabaja así. Sodoma y Gomorra, diferente a nuestros tiempos. Tiro y Sidón, diferente a nuestros tiempos. El Dios de Sodoma y de Gomorra, el de Tiro y de Sidón, cambió en la cruz del Calvario. Se dio acto de propiciación. Dios quedó reconciliado con el mundo. Le toca ahora a la iglesia salir a predicar el mensaje de las buenas nuevas de salvación para reconciliar al mundo con Dios, porque Dios no tiene problema con el mundo. No espere usted que Dios envíe terremotos para que la gente se convierta, porque no lo va a hacer. El trabajo lo tiene que hacer la iglesia a través de las buenas nuevas de salvación. Jesús se levantó en la sinagoga y tomó el libro que escribe el profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y empezó a dar una serie de beneficios. Pero usted no se da cuenta que Jesús se detuvo donde dice anunciar el año de venganza de Jehová. ¿Por qué Jesús no dijo eso? ¿Por qué Jesús llegó hasta donde dice anunciar las buenas nuevas de salvación? ¿Por qué no dice anunciar el año de venganza de Jehová? Porque el año de venganza de Jehová va a caer sobre mí en la cruz del Calvario. Toda la ira de Dios cayó sobre su Hijo. Dios puso toda su ira. Salmo 22 dice, las ondas de tu ira cayeron sobre mí. Leas el Salmo 22 y el Salmo 88. Uno tiene que ver con Jesús en la cruz y otro tiene que ver con Jesús en los infiernos. Léaselo bien. Toda la ira de Dios cayó sobre Jesús para no caer sobre ninguno de nosotros. Jesús fue coronado con maldición. La corona de espina tiene que ver con maldición. Jesús fue coronado con una corona de espinas, coronado de maldición, para que tú fueses coronado de bendición. Dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso lo dice la Escritura. Toda maldición que está viniendo sobre ti, toda tragedia que está viniendo sobre ti, es producto de la vida que tú estás viviendo en pecado, en desajustes. Estás haciendo cosas en oculto que no están agradando a Dios. Pero no esperes que Dios envíe fuego, envíe enfermedad sobre ti, que envíe maldición sobre ti, porque Dios te ama. No está de acuerdo con lo que estás haciendo, pero a ti te ama. A ti te ama y te va a dar todas las oportunidades, todas las oportunidades. Siempre el perdón y el amor de Dios estará a favor de ti. Que estás pasando momentos difíciles, te está yendo mal, estás enfermo, todo lo que está pasando sobre ti es producto de lo que tú vienes haciendo. Causa y efecto. No es porque Dios está enviando esa maldición, sino porque tú estás obrando mal. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuando nos damos de profetas y estamos profetizando maldiciones sobre los pueblos, porque ese no es el Dios de este tiempo. Dios no habla así. Ya Dios nos amó, Dios nos ama y nos seguirá amando. Ya Dios descargó su ira sobre su Hijo. Nos toca a nosotros ahora predicar las buenas nuevas de salvación. ¿En qué estuvo el éxito del ministerio de Billy Graham? Que Billy Graham
El mensaje que se encargó de predicar en sus campañas fue el amor de Dios, la paternidad de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. De Juan 3:16, Billy Graham sacó más de 400 mensajes. De Juan 3:16, sacó más de 400 mensajes para que usted vea. El mensaje de Jesús, Jesús no dejó de hablar del infierno, pero también habló de la paternidad de Dios. Jesús dijo, yo no vine a destruir el mundo, yo vine para que el mundo sea salvo por mí. Si usted analiza Juan 3:16, usted va a ver una naturaleza del amor de Dios derramada en ese texto. Analícelo paso por paso y usted se va a dar cuenta. Porque de tal manera tiene que ver la inmensidad de su amor. Amó Dios al mundo, el objeto de su amor, que ha dado la dádiva de su amor. A su hijo unigénito, la dádiva de su amor, para que todo aquel crea la universidad de su amor, no se pierda el rescate de su amor, tenga vida eterna, la dádiva de su amor. Ahí está. ¿Qué te dice a ti que después que Dios amó al mundo, va a mandar a gentes a profetizar maldición sobre las naciones? Dios no hace eso. Texto. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña, habla, no la golpees, Moisés, no la golpees, habla a la peña delante de ellos, y ella dará agua, y mostraré mi gratitud ante ellos, y les sacará aguas de la peña, y darás de beber a la congregación, a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo, oíd ahora, rebeldes. Perdón, ¿te dije yo que le dijeras eso, Moisés? ¿Te dije yo que los llamaras rebeldes? No. Os hemos de hacer salir agua de esta peña. ¿Quién tú vas a hacer salir agua? ¿O soy yo? ¿Por qué ocupas mi lugar? ¿Por qué das un mensaje que yo no te di? ¿Por qué ocupas mi lugar? Eso están haciendo ahorita los que se llaman profetas en este tiempo. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Te dije que la golpeara, Moisés? Yo no te dije eso. Y saliera mucha agua. Y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, y no me honraste, y no me santificaste delante de los hijos de Israel, y le mostraste mi verdadero carácter, mi gratitud, mi amor, mi gracia, mi misericordia, por causa de que no hiciste lo que te mandé a hacer, yo te saco y te desecho del ministerio y te destierro. No entrarás a la tierra prometida y tú no llevarás a este pueblo, a esta congregación a la tierra que les he dado y que te juré que tú entrarías. Tú no vas a entrar. Úngeme a Josué como profeta y a Eliezer como sacerdote, porque tú, Aarón, también eres culpable de esto. Tú eres culpable. Y no entraron. ¿Te puedes imaginar el montón de gente que ha sido desechada por Dios en este tiempo? Porque están profetizando cosas que Dios nos dijo. Porque todavía están como, su mente está puesta en el Antiguo Testamento, ¿no? Cómo se movieron los profetas en el Antiguo Testamento. Todavía están allí. Y eso está mal. Temor. Mucha preocupación tengo. Y lo duro del caso es que tenemos una congregación, iglesias, que son totalmente tradicionales, religiosas, y que viven es de esto. Viven es de predicadores que se levantan a hablar de juicio, porque eso es lo que ellos tienen dentro de su corazón, venganza. Y como ellos viven así, pues ese es el tipo de mensaje que les gusta. El predicador que se ponga en el púlpito y dice, Dios dice que va a venir fuego, que va a venir terremoto, que va a venir huracanes. Ahora mismo el Señor te va a quitar todo, te va a quitar tu vida, te va a quitar tu dinero, te va a quitar tu carro, te va a quitar tu casa, te va a quitar tus hijos. Ese es el mensaje que a ellos les gusta. Y les gusta estar como intimidados
y que los tenga dentro de la congregación en una supuesta santidad que no es santidad, es el temor de perder todo. Entonces tienen a Dios como un ogro, como un desgraciado, como un maldito, que tiene un hacha en la mano para cortar la cabeza de los evangélicos que se portan mal. Resulta que Dios no trabaja así. Eso no es Dios. Dios aborrece y odia lo que estás haciendo. El pecado para ti te ama y quiere darte oportunidades. Quiere bendecir tu vida. Mire, toda profecía que redunde en prejuicio, en deshonra y no glorifique el nombre de Dios y que no vaya de acuerdo a su carácter y naturaleza, debe ser desechada, totalmente desechada como procedencia de Dios. Toda profecía debe ser filtrada y discernida por la palabra profética de Dios. El que escribe la segunda carta que escribió Pedro, el capítulo 1, versos 16 y 19, dice: pero no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es Pedro dando testimonio de lo que vio en el monte de los Olivos. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pero también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso está en segunda carta que escribió Pedro, el capítulo 1, versos 16 al 19. Nuestra próxima intervención vamos a dar la segunda parte de todo lo que tenga que ver con el don de la profecía y el oficio del profeta. ¿Ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones.